Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. El programa Hablemos de Derecho de Buzón Legal. Los estudios jurídicos Jarrín y Jarrín Asociados y Vallejo Ruiz les da la cordial bienvenida a este evento académico, en donde se va a hablar sobre el derecho penal aduanero. Trataremos específicamente sobre los delitos contra la administración aduanera, de acuerdo a lo que manifiesta en la sección sexta el artículo 292 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal. Nuestro invitado de hoy es el doctor magíster Gerardo Vallejo. Nos disertará el tema sobre las infracciones aduaneras, pero previamente vamos a darle un ligero repaso de su currículum. El doctor es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. Es doctor en Jurisprudencia y abogado de la Universidad Central del Ecuador. Es máster en Derecho Civil y Procesal Civil. Lleva más de 22 años de experiencia profesional, de los cuales 17 años se ha dedicado al derecho tributario aduanero y ha desempeñado entre algunos cargos como abogado de la Dirección Distrital de Quito en el Servicio Nacional de Aduanas, supervisor de abogados de las direcciones distritales de Esmeraldas y de Quito, abogado procurador judicial adjunto de la Dirección General del Servicio Nacional de Aduanas, dentro de la Subdirección de Apoyo Regional del Servicio Aduanero, y también ha sido capacitador de aduanas para la Fiscalía del Estado. Bueno, entonces queda con ustedes el doctor Gerardo Vallejo, quien tiene 25 minutos para su exposición. Además, luego de la exposición de nuestro doctor Vallejo, se ruega a los participantes que las preguntas se deben de efectuar mediante chat. Agradecemos su comprensión. De esta manera, colaboramos para que se cumplan las expectativas propuestas. Le dejamos con ustedes al doctor Gerardo Vallejo. Doctor. Muy buenas tardes, un gusto estar participando y la invitación del estudio jurídico Jarrín. Veo que hay muchos compañeros y gente profesional del derecho que incursionó bastante en la aduana. El doctor Edgar Ortiz, el doctor Giovanni Páez, un gusto tenerles aquí. Sí, realmente esta rama del derecho penal aduanero es maravillosa. No todos los abogados, y no hay especialistas en derecho aduanero, son contados, y eso no me va a dejar mentir el doctor Ortiz, el doctor Páez. Realmente es una rama, como digo, maravillosa. Todo relacionado con el tráfico internacional de mercancías. En este caso, lo que vamos a hablar es justamente del derecho penal aduanero. Parecería que es muy corto, ¿no? Varios delitos que están tipificados. Por favor, si me compartes la pantalla, Jacob. Listo. A ver. ¿Se ve ahí? No, no se ve. No se ve. No, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Ya. Entonces, infracciones aduaneras. Código Integral Penal. Obviamente todos los delitos fueron ya unificados en el Código Orgánico Integral Penal. Aquí hablamos de delito e infracción. ¿Por qué yo pongo al principio lo que es pertinente a delito e infracción, que son en realidad, como dice el derecho jurídico, sinónimos? Sinónimos porque obviamente las dos conllevan al ánimo de causar daño, ¿sí? Pero en infracción nosotros debemos conocer que justamente en lo que es la especialidad de derecho aduanero, no solo utilizamos el Código Integral Penal. Concordante al Código Integral Penal, tenemos que utilizar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su reglamento, el título de facilitación aduanera. Entonces aquí nacen los primeros vacíos jurídicos,
¿sí? Para saber cómo hubo una separación dentro del Código Orgánico de la Producción, lo que se refiere a delito y lo que se refiere a infracción. Infracción es sinónimo de delito, como nosotros sabemos, que de acuerdo con Cabanelas es una transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado. Pero como digo, lamentablemente, desde el momento en que desapareció la Ley Orgánica de Aduanas y apareció el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, quedaron muchos vacíos jurídicos. Y también con sus continuas reformas se acrecentaron estos vacíos jurídicos. Es así que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones habla de sanciones a las infracciones aduaneras, ¿sí? Pero como infracción aduanera aquí es tajante, dice, son infracciones aduaneras las contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el presente código. Es decir, ya hizo la primera división, delito e infracciones aduaneras. La separó. Luego, para conocer lo que es un delito penal aduanero, ese ánimo o intención de irrogar daño al Estado que es la víctima, en este caso en el derecho penal aduanero, hay que saber varias definiciones de lo que es zonas aduaneras para especificar los delitos de defraudación aduanera y los delitos de contrabando. En este caso tenemos que conocer lo que dice o lo que establece el artículo 106 del Código Orgánico de la Producción al respecto de lo que es una zona aduanera. Y esto es sencillo, esto primero se debe conocer para empezar a poner a la palestra lo que es un delito aduanero. Acá, para el ejercicio de las funciones de la administración aduanera, hay dos zonas definidas, ¿sí?, dentro del territorio ecuatoriano, que es parte del análisis del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, que son la zona primaria y la zona secundaria. La zona primaria le dice la ley, o lo establece la ley, que está constituida por el área interior de los puertos y aeropuertos, recintos aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres, así como otros lugares que fijare la administración aduanera, en los cuales se efectúen operaciones de carga, descarga y movilización de mercaderías procedentes del exterior o con destino a él. Es decir, que esta zona primaria es la que el Servicio Nacional de Aduana controla como ingreso de las mercancías del extranjero. Existen depósitos temporales, por ejemplo, en Quito, zona primaria, estamos hablando del aeropuerto Mariscal Sucre. Hay depósitos temporales también en donde ingresan a las bodegas ingresa la mercancía justamente temporalmente hasta que se le dé un régimen aduanero, que se le puede dar un régimen a consumo, que es nacionalización de mercancías, que puede ser un régimen por depósito comercial, en los que están suspendidos los tributos hasta que llegue a un régimen de aduanero de consumo, o si no, se reembarque nuevamente al extranjero esa mercancía. Y la zona secundaria, que comprende la parte restante del territorio ecuatoriano, incluidos las aguas territoriales y el espacio aéreo. Es decir, estamos hablando de todo el territorio, estamos hablando de cualquier parte del territorio ecuatoriano en donde se puede dar un delito penal aduanero de contrabando, cuando se movilice mercancías, etc. En cuanto a los delitos aduaneros, la defraudación aduanera, cuando el fiscal primero conoce la denuncia que es enviada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, cuando primero verifica de que hay una presunción de delito aduanero, cuando hay la intención de evadir impuestos o tributos. En este caso, se da la existencia en el artículo 299 de la defraudación aduanera, que lo puede cometer una persona natural o jurídica, que perjudica a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos, es decir, evade tributos sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados. ¿Qué quiere decir, señores? Esto, que aquí la tipicidad para ser considerada como delito se basa en la cuantía.
Pero la cuantía, ustedes se preguntarán, ¿quién la pone? Pues la ley también lo dice. Quien tiene que calcular mediante un informe técnico de valor es justamente el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de su funcionario competente, en este caso el director distrital de su jurisdicción, y obviamente los funcionarios que sirven como perito, que avalan lo que es un informe de valor o cuánto vale la mercancía, después de seguir varias normativas aduaneras que existen y normas supranacionales que están dadas por la CAN. Ese valor que estima el funcionario aduanero, ese es el que se tomará en cuenta para saber si es un delito aduanero o si no hay la cuantía que supere los 150 salarios básicos unificados, en este caso 60,000, porque el valor de la remuneración es 400, la unificada, 150 salarios básicos unificados son $60,000. Y quien da, como digo, el valor es también el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, por ley. Este delito de defraudación aduanera en la que se evada tributos tiene que cumplir algunos actos. Uno de ellos es importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, precio, especie, antigüedad, origen y otras características como marcas, códigos, series, modelos. Compañeros, aquí hay que hacer o tomar en cuenta algo muy importante. Siempre acuérdense que para que sea o existe la presunción de delito aduanero, tiene que haber esa intención de evadir tributos. Ha habido bastantes casos dentro de la aduana que, por ejemplo, yo les pongo uno, en la que se importó un aromatizante y obviamente tiene que cumplir esta mercancía con requisitos previos para su importación. En este caso es un documento de certificación de la ARSA, ¿sí? O también del MIPRO. Pero ese documento se falsifica. Al momento de falsificar y ingresar como documento de soporte en su declaración aduanera, lo que hace es simular una operación, ¿sí? Pero aquí, en la primera parte, dice importe o exportes mercancías con documentos falsos, pero pone varias características para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, antigüedad, origen y otras características. En este caso no podría tipificarse, sí, no podría tipificarse este documento falso en este numeral, sino en el numeral sobre la simulación. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico o la de obtener indebidamente la liberación o reducción de tributos. Es decir, aquí se tiene que establecer de manera especial y esto se basa, como les digo, en otras leyes, en el Código Orgánico de la Producción y obviamente en su reglamento. Existe otra clase de delito que es la receptación aduanera y aquí la mayoría o en mayoría de ocasiones hay otra forma que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador no la concibe. Cuando se hace una investigación o una verificación en cuanto a este delito de receptación aduanera, aquí la ley es literal. La receptación aduanera le dice que es la adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general, sin que el tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país. En este caso, hay un departamento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que es la Dirección Nacional de Intervención, que hace varios controles posteriores en locales comerciales, en las que se descubre que existen mercancías, ¿sí? Por ejemplo, celulares,
que han sido ingresados ilegalmente. Y lo mandan, si supera los 150 salarios básicos unificados, con denuncia a la fiscalía. Pero esta normativa es taxativa, es literal. Aquí dice que el dueño de esta mercancía o acredita su legal importación o su legítima adquisición. Si el propietario de estas mercancías tiene facturas compradas en el Ecuador, legalmente adquiridas en el país, nunca va a probar su legal importación, porque lo único que tiene que probar es su legítima adquisición en el país. Entonces, hay que ser muy claros en la tipificación de este delito de receptación aduanera. En cuanto al contrabando, delito de contrabando, que lo establece el artículo 301 del Código Integral Penal, dice: la persona que para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general, realice uno o más de los siguientes actos. La primera dice: ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. Ingresar, esto casi sucede siempre en fronteras. En Rumichaca, en Huaquillas, ingresan mercancías relacionadas especialmente con tabaco, mercancías relacionadas con frutas, ¿sí? Y como no han sido ingresadas legalmente, pues esto constituye el delito de contrabando. Aquí en lo esencial quiero que verifiquen el numeral 2 de un acto de delito de contrabando que dice: movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen ilícito de dichas mercancías dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento. Este numeral 2 encierra algo esencial, que es la flagrancia. En esta clase de delito habrá flagrancia o no. Y la Corte Constitucional nos despeja esa duda inclusive, y dice que a este numeral, a este acto delictivo, ¿sí?, tiene que tomarse en consideración estas 72 horas para saber si la tenencia es legal o ilegal. Y lo dice que de conformidad a la frase siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías del presente numeral y el resto de la norma contenida en la disposición jurídica referida, es constitucional siempre y cuando se realice la interpretación conforme de acuerdo a lo siguiente: el plazo de las 72 horas posteriores contenido en el artículo 301 numeral 2 del COIP es constitucional siempre y cuando se lo entienda como un elemento normativo que debe tenerse como configurado para que la Fiscalía inicie el ejercicio de la acción penal. De ser presentados los documentos que acrediten la legalidad de la mercadería extranjera movilizada, dentro de ese plazo no existiría indicio de cometimiento de delito alguno y por tanto impide a la Fiscalía iniciar el ejercicio de la acción penal, pero sin perjuicio de que la falta de presentación de la documentación dentro de las 72 horas posteriores a su descubrimiento que justifique el origen legal de la mercancía extranjera constituya un indicio de cometimiento del delito de contrabando. Entonces el fiscal tiene que probar que existió este delito de contrabando. La carga probatoria corresponderá a la Fiscalía. La falta de presentación de todos estos documentos no es o no puede contravenir al principio de la presunción de inocencia. Es decir, el fiscal debe probar. Si no prueba, pues incurriría en una flagrancia en la violación de derechos y garantías constitucionales y una flagrancia en la contravención del principio de la inocencia, de la presunción de la inocencia. Hay otra normativa penal aduanera. Como delito está el artículo 302, el mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras. La persona que venda, transfiera o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general, importadas al amparo de regímenes especiales aduaneros. Aquí también existen fallas.
tanto dentro de la Fiscalía como en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la parte en la que dice use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior, use indebidamente. No hay una interpretación del uso indebido. Por ejemplo, cuando un vehículo es ingresado como homenaje de casa, con el establecimiento de que el migrante tiene la intención de vivir en el Ecuador nuevamente. Y obviamente se le descubre que estuvo manejando su hijo, por ejemplo, ¿sí? Y la aduana ha cometido varias transgresiones a esta norma. En este sentido, dice que estuvo haciendo uso indebido porque el migrante es el único que tiene que manejar ese vehículo. Algo que es incomprensible, ¿no? El uso indebido se trataría acá de este vehículo de homenaje de casa que lo haga taxi, que lo haga un transporte público. Se probaría un uso indebido. Así que cuando se utiliza esta tipicidad sobre este delito aduanero, hay que ser muy especialistas, ¿sí? En este sentido, para saber lo que es un uso indebido. El artículo 303 sobre las circunstancias agravantes de los delitos aduaneros, obviamente esto es taxativo, que es un agravante el partícipe del delito sea una servidora o servidor público, ejercicio en ocasión de sus funciones que abusa el cargo. El partícipe del delito sea agente afianzado de aduanas o un operador económico. 3, se evite el descubrimiento del delito, se dificulte o obstruye la incautación, la retención provisional, la inmovilización y el comiso. Esto, pues, está justamente en la ley. ¿Por qué quiero hacerlo claro? Que ustedes obviamente tienen que leer dentro del Código Integral Penal toda esta tipicidad, toda esta clase de normativa penal, para que ustedes sepan lo que es un delito aduanero. Pero antes de que se me acabe el tiempo, yo lo que quiero es decirles que al momento de que no supera estas cuantías, ¿sí? Y es menor el valor de estas mercancías, se los tramita mediante contravenciones. Y estas contravenciones obviamente tienen que ser reglamentadas y son reglamentadas en el título de facilitación aduanera. Es contrabando, pero no carga los 4 salarios básicos unificados, así que se transforma en contravención. La contravención, el procedimiento está establecido en el artículo 241 del reglamento al título de facilitación aduanera. Algunas personas me han preguntado, sí, doctor, pero este artículo 241 es expreso también. Le dice que en 5 días se le pedirá la prueba y en 10 días se resolverá esta clase de contravenciones. Pero la aduana no lo hace de esa manera. La aduana resuelve una contravención como infracción aduanera después de 1, 2, 3 años. Tal vez sea porque hay demasiados procesos de contravenciones que tiene cada uno de los distritos y no tiene tiempo. Pero entonces, ¿para qué se creó esta norma adjetiva del procedimiento tipificado en el artículo 241 del reglamento? Se debe cumplir con el debido proceso tipificado en el artículo 76, numeral 7, literal, numeral 7 de la Constitución. Si se viola el debido proceso, pues la aduana está transgrediendo. Señores, muy corto para explicarles todo lo que sería al respecto del delito aduanero y de las contravenciones o infracciones aduaneras. Lamentablemente, como digo, a pesar de ser una rama maravillosa, es extensa, es concordante con diferentes leyes. No solo son leyes nacionales, como el Código de la Producción COPSI, el Reglamento al COPSI y Código Integral Penal, sino normas supranacionales, decisiones de la CAN, de valoración, ¿sí? Entonces, este estudio es muy amplio y lamentablemente en las universidades no hay una materia especializada para conocer lo que es aduanas en realidad, que sería bueno que las universidades verifiquen de que existe una materia más y que los profesionales del derecho deben conocer. Gracias, abogado Jarrín. Mi doctor, muchas gracias también por su excelente disertación. Entonces estoy esperando a los presentes que tengan alguna pregunta, alguna inquietud
referente que usted nos pueda absorber. Comencemos con una preguntita. Hace referencia de que, ¿cómo prueba el fiscal el delito de contrabando para que no incurra en flagrancia de la presunción de inocencia? No te escuché bien. A ver, dime. Bien, esta pregunta tengo acá, dice, ¿cómo prueba el fiscal el delito de contrabando para que no incurra en flagrancia de la presunción de inocencia? Justamente eso les explicaba. En este delito especial aduanero, estaríamos viendo de que no produciría un delito de flagrancia porque se tiene 72 horas para probar en base a los documentos, para probar en base a los documentos que si es una mercancía legal y si no, pues el fiscal tiene que, mediante sus impulsos fiscales, determinar todos los elementos de convicción, pues para saber si existió o no el contrabando. Casi siempre, yo les digo en una estadística del 100%, casi siempre el 65 o 70% existen o dan caso de un obstáculo legal, ¿sí? Para condenar a la persona que incurrió en esta presunción de delito de contrabando. Es decir, si nosotros nos abocamos a la flagrancia, la flagrancia se diera ya en frontera, es decir, en ese momento in situ está pasando mercancía ilegal y ya no sería necesario probar con la documentación que habla sobre la movilización de mercancías extranjeras en el artículo 301, numeral 2. Muchas gracias, mi doctor. Tengo una siguiente pregunta. Manifiesta que ¿cuándo existe la presunción de delito aduanero? ¿Cuándo existe la presunción de delito aduanero? A ver, la presunción de delito de aduanero, como les digo, son varios aspectos. Estamos hablando de defraudación aduanera, de contrabando, según el delito tipificado. En una declaración incorrecta de mercancías. ¿Qué quiero decir con esto? Trae repuestos de automotores y con la mercancía no ha declarado celulares. Tienen que verificar primero si es que con el informe técnico de valor supera los 150 salarios básicos unificados, $60,000. Si no, no existe delito aduanero. Todo depende, en este caso, del informe técnico de valor. El informe técnico de valor obligatoriamente lo hace los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Ellos verifican diferentes formas para poner un valor a una mercancía. ¿Qué ellos revisan? Revisan la base de datos de valor de la aduana, revisan las reglas, las normas de interpretación de la nomenclatura arancelaria, la primera a la sexta regla, y de eso sale obviamente el valor de la mercancía, el valor de la mercancía, el valor CIF, el valor en aduana, es decir, el valor FOB más el costo y flete, ¿sí? Entonces, cuando se tiene ya el valor en aduana, ¿sí? Y supera los 150 salarios unificados, en defraudación aduanera, va a delito aduanero. Supera en uso indebido los 150 salarios básicos unificados, va a delito aduanero. Supera en receptación aduanera, va a delito aduanero. Y si supera los 4 salarios básicos unificados, es decir, $4,000 en contrabando, va a delito aduanero. Si no, se queda en contravención y quien tiene competencia para resolver las contravenciones, infracciones aduaneras, es el mismo Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Muchas gracias, mi doctor. Tengo una siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la condena máxima por un delito aduanero? A ver, la condena máxima es 5 años. ¿Sí? 5 años. Muy bien, muchas gracias, mi doctor. Tengo aquí una, bueno, no es pregunta, sino más bien dice lo siguiente. En primer lugar, felicito por la iniciativa y la muy clara exposición del señor doctor Gerardo Vallejo, porque lo que me resta decirle gracias y aplaudirle su excelente disertación. No tengo preguntas de parte del señor doctor Edgar Ortiz. Muchas gracias, doctor. Usted sabe que para hablar de aduana se necesita, como digo, una materia ya, varios periodos, y en 25 minutos uno no puede decir todo lo que debería decir. Y todos los atropellos, obviamente, que
que lamentablemente el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, lamentablemente por desconocimiento de la ley, hace en contra de diferentes personas naturales y jurídicas, así como también el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, sí, en varias ocasiones, sí verifica que la existencia de delito y lo hace de buena manera, de manera correcta. Muchas gracias, mi doctor. Queremos agradecerle al magíster doctor Gerardo Vallejo por su valiosa aporte a esta conferencia, ¿no? Para el beneficio de todos los presentes, los colegas asistentes. Y de igual manera queremos agradecer a todos los presentes. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Mi doctor Jarrín, Gracias. realmente le felicito porque el tema es poco conocido. Realmente quienes hemos incursionado en esta materia tributaria es por gestión. Al doctor Páez colaboró con el Servicio Nacional de Aduanas, al igual que el doctor Gerardo Vallejo. A mí también me cupo esa honrosa calidad. Yo colaboré en Guayaquil en la gerencia general. Así es que nos conocemos del mundo aduanero y realmente, como decía el doctor Gerardo Vallejo al inicio de su exposición, muy pocos, lamentablemente somos muy pocos los abogados que nos movemos o conocemos de esta materia. Creo que es digno de difundirse, de hacerse conocer, sobre todo para las nuevas generaciones. Muchas gracias nuevamente, Gerardo, mil felicitaciones. Gusto, Giovanni, a saludarle a los tiempos. Muchas gracias, mi doctor. Nuevamente, doctor, un gusto. Gracias. Muchas gracias a todos. Una próxima que necesitamos conocer más de esta rama del derecho que es el penal aduanero. Gracias. Bien, entonces queremos para una próxima oportunidad tener otra oportunidad, valga la redundancia, de que nos diserte una vez más el doctor Vallejo. Queremos comprometerle para otra oportunidad. Por supuesto, pero por escrito. Hay demasiadas normativas, hay demasiada... Es complejo. La área es compleja, pero es hermosa, es maravillosa. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.